Primer libro de Samuel 21, 8 y 9. Primer libro de Samuel 21. Ya está leyendo el 8 y el 9. Primer libro de Samuel 21, 8 y 9. Cuando digan amén. Y yo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y David dijo a Abimelech: no tienes aquí en la mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano ni espada ni mi arma, pero cuando la orden del rey era premiante. Y dice el 9: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat filisteo, a la que tú venciste en el valle de Era, está aquí envuelta en un velo detrás del efodo. ¿Quieres tomarla? Tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. Diga el que está a tu lado: ninguna como ella. Y voy a estar predicando bajo el título que en esta hora le colocó el Espíritu Santo: es el pan sagrado. ¿Cómo es el título? Escuche esto. La Biblia muestra esta historia, y es que David, estando en esta condición, dice la palabra que David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero la Biblia muestra algo, y es que cuando este hombre estaba siendo perseguido por Saúl, dice la palabra que él va donde está el sacerdote. Y dice las escrituras que en aquel momento, cuando él va donde está el sacerdote, dice la Biblia que el sacerdote se admira de verlo cuando él llega donde él está. Pero dice la palabra que el sacerdote le pregunta que con quién venía él. Y dice la palabra que David le comenzó a decir que el rey le había dado una orden en la cual apremiaba y que no se la podía contar a nadie. Y dice la palabra que en aquel momento David le hace una pregunta, y es que David le dice que si no tenía pan, y aquellos panes que venía el sacerdote no eran cualquier pan, eran panes de la proposición. Y dice la palabra que en aquel momento David le dijo: dame 5 panes o lo que tenga. Y dice la Biblia que el sacerdote tomó aquellos panes, y dice la Biblia que en aquel momento David también le pide algo en especial al sacerdote, y era que él le dice al sacerdote que Saúl le había una orden en la cual premiaba que había salido sin espada y sin lanza. Y dice la Biblia que en aquel momento David le pregunta si tenía lanza o espada, y el rey le dice que ahí tenía la espada de Goliat en la cual él había vencido. Y dice la Biblia que en aquel momento aquel hombre le dice: si quieres tomarla, tómala. Y David, dice la Biblia que le dice: ninguna como esta. Número 1, en esta hora quiero hablarte de algo. Número 1, David siendo perseguido por Saúl, David había dejado a su familia, David había dejado, escúcheme, a gente cercana a él. Aún el mismo Jonatán, que era su amigo, no pudo hacer nada por David. El mismo Samuel, en la cual había desatado una palabra a este hombre, no pudo hacer nada. David era un hombre que estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba siendo perseguido por este hombre. Pero escúcheme bien esto: David, estando en esta persecución, número 1, David hace algo en la cual me llamó la atención. Número 1, este hombre echa una mentira. Aló. Y es que este hombre le dice al sacerdote que el rey le había dado una orden en la cual apremiaba. Y si usted ve la historia, eso era mentira. Aló. Porque él estaba siendo perseguido. El rey no lo había mandado a hacer nada a él. Esto me están escuchando en esta hora. Número 1, les quiero hablar de algo llamado la mentira. En este tiempo hay personas que hablan mentira como si fuera verdad. Cuando me están escuchando, hablan mentira
la Biblia muestra que la mentira es pecado. ¿Aló? Y después le pregunta el sacerdote si venía con alguien, y le hace creer al sacerdote que venía con personas cuando él estaba solo. ¿Aló? Estaba mintiendo David. Y en este tiempo hay personas que hablan mentira y se vuelve una costumbre en ellos, que cuando ustedes hablan con esa persona, que ya sabe que le gusta ya mentira, y a usted no le cree, aunque es verdad lo que le está hablando, pero como es mentirosa, y a usted no le cree lo que habla, porque se acostumbra a esta mentira. ¿Aló? Hay personas que llegan a la casa, el pagadiario llega a alguien buscándolo, y lo primero que le dice al hijo: dile que no estoy. ¿Aló? Y eso es mentira, porque la mentira piadosa no existe. Y no solamente eso, ella mentira a él y está conduciendo a otro también al pecado. Todo está escuchando. Por eso la Biblia dice que tú sí seas así y tú no seas no. Usted tiene que hablar con verdad. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que hablar la verdad. Uno le puede estar hablando mentira, está hablando cosas, porque la mentira es del diablo. Alguien le brinda fuerte aplauso a Dios en esta hora. Y este hombre, en el desespero que él tenía, yo puedo notar que David estaba perdiendo la confianza, porque él busca la manera en la cual de guardar su vida. Pero escúcheme bien esto en esta hora. David, estando con este hombre, le dice que le diera 5 o los panes que él estuviera. David estaba pensando, no es que él tuviera a alguien. David estaba pensando que era varios días que necesitaba comer. Escúcheme. David en la mesa del rey tenía abundancia de pan, pero ahora en la persecución que él tenía hambre, tenía una necesidad. Pero me gusta algo, porque estos panes no eran cualquier pan, era un pan en el cual se lo comía específicamente los sacerdotes, en la cual estos panes estaban escogidos para que los sacerdotes pudieran comer ellos. Cuando me escuchan en esta hora. Pero el sacerdote, ¿qué hace? El sacerdote, el sábado era el día de reunión, era el día en el cual ellos comían el pan. Eran 12 representando las 12 tribus. Pero este hombre le da del pan a David. Escúcheme esto. Número 2, algo que me llama la atención de David. Y es que David, a pesar del momento más difícil que él estaba viviendo, a pesar del momento que él estaba atravesando, David, ¿tú sabes qué hace? David va a donde está el sacerdote. En pocas palabras, David fue a la iglesia. Aló. David, en el momento más duro, fue al templo. Y hoy por hoy, cuando pasamos un momento duro, un momento difícil, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Lo primero que hacemos no es venir a la iglesia. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Y David, no importando el momento de persecución, el momento que estaba viviendo, David fue el sacerdote. Voy a buscar algo a la casa de Dios, porque cuando tú vienes a la casa de Dios, tú te llevas una palabra de parte de Dios. Cuando tú llegas a la casa de Dios, tú llegas y dejas las cargas aquí, porque Dios comienza a impartir paz a tu corazón. Cuando tú llegas a la casa de Dios, tú vienes a buscar la bendición. Cuando tú llegas a la casa de Dios, algo poderoso comienza a pasar a favor tuyo, porque en la casa de Dios hay pan, hay provisión. En la casa de Dios hay una palabra fresca para cambiar el rumbo, el momento que estás atravesando, el momento en el cual el diablo te ha querido meter. En la casa de Dios, por eso que Pablo dijo: no dejar de congregarlo como algunos tienen por costumbre, porque en el momento más duro lo alejamos de la casa de Dios. Pero es aquí donde Dios te respeta, es aquí donde Dios te tiene una palabra, es aquí donde Dios te está esperando para hacerte y sacar la solución del momento que estás atravesando. Tú te tienes que ir a la toalla, tienes que correr a la presencia de Dios, tienes que buscar más de Dios, porque es cuando más Dios está esperándolo para sorprenderlo. Cuando me estoy escuchando en esta hora. Y David corre para el tal sacerdote, porque Saúl sabía que estaba atrás de él. Y dice la palabra que él entrega el pan de la proposición. Y yo veo
discípulos estaban espiando, estaban trabajando el día de reposo. Jesús le recuerda esta historia a los fariseos. Jesús le recuerda ese momento que David toma del pan y come. Escúcheme esto. Tú sabes que está representando el pan de la proposición. El pan está representando la misericordia. Y cuando Jesús le recuerda esta historia a los fariseos, Jesús le está recordando a los fariseos que aunque era día de reposo, aunque era día en el cual se tenía que respetar, Jesús le estaba mostrando que había algo más de la ley, pastor. Había algo más de la ley, que era la misericordia. Porque aunque estos hombres llamados los fariseos conocían la ley, no conocían la misericordia. Y en este tiempo, lastimosamente, hay muchos que conocen la palabra, hay muchos que hablan bonito, hay muchos que te lo ven como dicen las cosas, pero no conocen la palabra misericordia. Porque cuando se trata de destruir a otro hermano, lo destruye. Cuando se trata de hablar mal de otro, hablan mal, porque no hay misericordia en su corazón. Pero cuando tú tienes la misericordia de Dios, tú vas a respetar a tu hermano, tú lo vas a ver diferente, porque sabes que la misericordia de Dios son nuevas cada día, y tú sabes que la misericordia de Dios está con nosotros, no importando el estado que está tu hermano, si ha caído, si tu hermano está en pecado. Tú sabes que la misericordia de Dios nos puede levantar, y si la misericordia de Dios está contigo, tú lo vas a ayudar a él, no importando el momento que él está viviendo. Por eso los fariseos conocían la ley, pero no conocían la misericordia. En este tiempo se necesita gente que aprenda misericordia, que aprenda a tener misericordia con el que está perdido, con el hermano que está caído, con aquel que necesita. Pero su sacerdote sabía que no estaba cumpliendo la palabra, pero sabía que la misericordia era más grande, y tienes que hacer misericordia. No le caigas al caído, a su nombre. Él sabía que la misericordia era más que la ley. Por eso que Jesús le recordó eso a los discípulos. Pero David, estando ahí, dice la palabra que David en ese momento, la Biblia dice al sacerdote que si no, escúcheme esto, un fugitivo comiendo pan, un fugitivo por Saúl estaba siendo alimentado por este pan. Pero David dice que le preguntó si no tenía arma, una espada. Y dice la palabra que aquel hombre le dijo que había una espada en especial. Y dice la Biblia que el sacerdote le dijo, detrás del efod hay una espada en la cual es de Goliat, del gigante que tú venciste. Si la quieres tomar, tómala. Y dice la palabra que David le dijo, ninguna como esta. Y David la tomó. Tú sabes